Buenas noches. Es la frase con que lo saludé el viernes pasado. En este momento tuve la impresión de que no habían transcurrido unas semanas, sino unas cuantas horas. Y sin embargo, el mundo cambió. Nuestro mundo cambió. Pero hay algo que no cambia. Hay algo que permanece firme y duradero. El arte. Hoy nos vamos a acercar a una de las manifestaciones más bellas del arte justamente. Nos vamos a acercar a la música. Hoy está con nosotros Emanuel Padilla Holguín. Él obtuvo el primer lugar en el 4º concurso internacional de arpa. El segundo lugar lo obtuvo un intérprete israelí y el tercero una intérprete rusa. Emanuel tiene 23 años. Emanuel es un virtuoso, es solista y es atrilista. Emanuel está con nosotros. Escúchelo, por favor, en esta primera interpretación del Jarabe Nacional. Adelante, por favor, Emanuel. Ahora entiendo por qué el jurado, cuando le dio el premio, dijo que se le otorgaba por la brillantez, por la elegancia, por la delicadeza con que había interpretado, en ese caso, el concierto para arpa y orquesta de Alberto Ginastera, que mañana cumple 27 años de muerto. Sí, en efecto, ya Justamente. 27. Este jarabe es de 1872. ¿Es el primer texto musical para arpa en México? Sí, es la primera obra conocida para arpa de pedales escrita por un mexicano. ¿Quién es Tomás? Tomás León. Bueno, Tomás León fue un compositor muy conocido en esa época. ¿De dónde era? Mexicano, no, creo que de la Ciudad de México. Sí, como tú. Sí, precisamente. Y tiene una gran obra para piano que es muy conocida entre los pianistas mexicanos, pero tiene esta peculiar obra para arpa. Pues hay que decir que este jarabe, que es realmente una obra bellísima, se encuentra en este disco. Yo quisiera que nos contaras la historia de este disco, que es Música Mexicana para Arpa. Es un proyecto tuyo y es un premio además. Sí, bueno, todo esto se originó en la Universidad de Indiana, en Estados Unidos, donde yo estudio la carrera. Bueno, en la universidad somos muy afortunados de tener
el centro de música latinoamericana más importante de Estados Unidos y uno de los más importantes del mundo. Qué maravilla. Tanto por su acervo que tienen en la biblioteca de la escuela, que ese sí es el más grande del mundo, de música latinoamericana, pero también el centro tiene un ensamble de música popular latinoamericana y muchas actividades diversas, muchos conciertos de invitados, etc. ¿Ese acervo en qué año comienza? El centro empezó en los 50, 60. Pero la obra más antigua que tienen ahí, ¿de qué año data? Yo creo que tienen obras coloniales, pero, o sea, tienen obras de toda Latinoamérica desde la época colonial, pero el centro y este acervo empezó en los 50, 60. Ujú. allá en Adelante Estados con tu Unidos. explicación de esta escuela, es el Sí. Jacobs School of Jacobs School of Music en la Universidad de Indiana. Ujú. Entonces, otra de las principales características de este centro es que tienen un concurso anual que se llama el Concurso de Grabación de Música Latinoamericana. Y el propósito es darle un espacio, está abierto para todos los alumnos de la escuela, cualquier instrumento, cualquier nivel, maestría, doctorado, licenciatura, darles la oportunidad de presentar una propuesta de música latinoamericana, ya sea para ese instrumento, un grupo de cámara, o lo Pues que... tú ganaste el premio lo que encuentren. 2015 y este Sí. es tu premio. Sí, y precisamente ese es el caso de este concurso, grabar esa música. Tu proyecto es muy interesante. Dijiste, no hay realmente una serie o una grabación propiamente de obras mexicanas para arpa. Entonces yo quiero hacer una especie de historia a partir de 1872 hasta 2013. ¿Cómo seleccionaste las obras? Sí, bueno, lo que traté de hacer es una línea del tiempo. Cuando me di cuenta que sí hay obras mexicanas para arpa de pedales originales grabadas, sí las hay, pero son en colecciones Aisladas. Sí, o aisladas o en colecciones que se concentran en música para dos arpas, que es poca de todas maneras, música con electrónica, pero no hay nada comprensivo. Entonces lo que quise hacer... Comprensivo en el sentido de que forme una historia, que tenga continuidad. Sí, que te diga realmente a qué suena el arpa de pedales en Claro. México. Entonces me di la tarea de encontrar la primera pieza para arpa escrita por un mexicano, que resulta ser el Jarabe Nacional, y analizar por dónde pasó la composición para el arpa, qué compositores escribieron para ella, de qué corrientes artísticas eran, todo eso. Entonces, primero empezamos por esa obra, el Jarabe Nacional. Luego, en el disco tengo una obra de Julio Morales, Tour de Vals. Que es precioso. Sí, Es el una obra segundo muy linda. track, es maravilloso. Que es, bueno, suena a un vals vienés, ¿no? Y junto con su padre Melesio Morales, muy conocido, y otros compositores como Alberto Amaya, fueron los que realmente después de Tomás León empezaron a crear un repertorio para arpa. Pero con además unas cuantas piezas. como instrumento solista. Sí, claro. No era acompañamiento, era un instrumento solista al que se Sí. le escribía un concierto. Eso es maravilloso. Sí, estas eran obras para arpa sola y originales para el arpa. Entonces ese fue como el segundo paso, las obras de los dos Morales y Alberto Amaya. Después hubo un gran periodo, alrededor de 50 años, que casi no hubo ninguna obra para arpa, nada de trascendencia realmente, hasta que llegó Mario Ruiz Armengol. Que era un excelente compositor. Sí, un gran músico. Además de muy- música clásica, no solamente sí, música muy popular. famoso por Sí. la música popular, música Sí. para películas Sí. que hizo, veracruzano. Y él creó 24 obras para arpa, que lo hace el compositor mexicano más prolífico en ese instrumento. Y escribió parte por su amor por el arpa, pero también porque se casó con un arpista. Entonces toda su vida tuvo una gran conexión con el instrumento. Eso fue en los años 70 y de ahí surgió de nuevo el interés por el arpa y gente como Arturo Márquez, Gerardo Tames, ya gente muy importante, Pero además conocida, que ha estado Sí. aquí en el programa, cosa Por que me da supuesto. muchísimo gusto. ya empezaron a escribir más y, por ejemplo, en el caso de ellos dos, con técnicas extendidas. ¿Qué El quiere maes- decir eso? Por ejemplo, en el caso del maestro Tames, la obra que grabé aquí, que se llama Cielo Rojo, una obra inspirada en el terremoto del 85. Sí, que es impresionante. ¿eh? Sí. Además, perdón que te sí, interrumpa, pero tú adelante. decías, todo el mundo piensa que el arpa es nada más un sonido angelical, pero este cielo rojo, el sonido es estremecedor. Uno realmente siente que está viviendo los momentos terribles del sismo. Sí, ese es un gran mérito del maestro Tames, Sí, cómo no. que puede agarrar el arpa y, bueno, además que escogió el arpa
para hacer una obra para representar todo pues este evento, todo lo que significó para el pueblo mexicano. Emanuel, en tu investigación para hacer esta grabación que es magnífica, ¿encontraste mujeres compositoras de piezas para arpa? Para el arpa hay un par de compositoras que están vivas, como Gabriela Ortiz y Mariana Villanueva, pero antes de ellas no encontré ninguna obra para arpa de compositoras mexicanas. Yo quiero encontrar aquí lo que siempre he encontrado, la voz de usted, la presencia de usted, la compañía de usted y desde luego el reconocimiento que merece este joven y brillante, de verdad muy brillante arpista. Ahora, yo nada más le digo en resumen, después vamos a hablar de esto, pero él empezó a tocar a los 3 años de edad. Desde entonces no se ha separado del arpa. Ha sido una vida realmente muy privilegiada. Has estado cerca de lo que más has querido y ahora nos das esta grabación que es realmente espléndida. ¿Cómo se hace una grabación? Con esto reconocieron tu premio. ¿Cómo se hace en este caso la grabación? ¿Quién te apoyó? ¿Cómo trabajaste? Bueno, esta grabación que fue hecha a través de la Universidad de Indiana y el Centro de Música Latinoamericana, ellos fueron los encargados de la producción también del disco. Entonces yo trabajé principalmente con 2 personas, Daniel Stein y Francisco Cortés Álvarez, que de hecho es el compositor de una de las piezas del disco también. Sí. Entonces ellos 2 fueron los coproductores de este disco. Yo con ellos hablé todo lo que tiene que ver con la música y toda la logística. Ellos consiguieron el estudio para grabar el disco. Ellos estuvieron conmigo en las sesiones y así fue como lo llevamos a cabo. En alrededor de 3 días fue lo que grabamos. ¿En cuánto tiempo hiciste el proyecto, que era bastante complicado? El proyecto lo empecé en noviembre de 2014, más o menos. Luego, el concurso en sí fue en enero de 2015 y después se grabó en marzo. Yo vi las imágenes del concurso y debe haber sido algo muy emocionante para ti. Sí, fue algo muy especial y sobre todo la oportunidad de grabar música mexicana, ¿no? Sí, pero además en el momento del concurso había muchos participantes, había un jurado muy exigente y además yo no sé hasta qué punto sea complicado interpretar el concierto para orquesta y arpa de Ginastera. Bueno, este era el otro concurso, el de México. Sí. Bueno, sí, es muy diferente y los 3 creo que tocamos muy bien y fueron interpretaciones muy diferentes y siempre pasa y siempre me lo dicen, es muy difícil para un jurado escoger cuando algo es tan diferente. Ay, aquí hay algo que no es diferente. Cada ratito tenemos un corte. Adelante. Está con nosotros el ganador del 4º concurso internacional de arpa. Es decir, está con nosotros Emanuel Padilla. No sabe el gusto que me da la respuesta que ustedes están dando a la presencia de él y a su esfuerzo por regalarnos estas maravillas de interpretaciones. Carolina dice, quiero saber si Emanuel Padilla Holguín da clases de arpa. Muchas felicidades a tan talentoso músico. Carmen y Moni, un saludo al joven y talentoso artista Emanuel Padilla de parte de Carmen y Moni desde Chihuahua. Cristina Ortiz, mi tocaya, dice, dice, hablo para felicitar a este joven que casi me arranca el aplauso. Cristina siempre con sus grandes invitados. Sabe que la presencia de Manuel ahora nos alivia de muchísimas cosas, de mucha inquietud. Ya sabe que la música es una especie de mar que lo lava todo. Y ahora vamos a escuchar una interpretación de Manuel de una pieza del maestro Mario Ruiz Armengol. El título es Silvia. Adelante, por favor.
Muchas gracias, Emanuel, y qué bueno que podemos seguir conversando. Aparte de estar completamente dedicado a la música, eres un viajero incansable. Te has presentado en 40 ciudades de México, de Estados Unidos, de Europa. Por cierto, acabas de regresar de Croacia y de Brasil, ¿no? Sí, precisamente en abril, parte del premio del concurso de arpa de aquí en México en enero era dar un concierto allá en Zagreb. ¿Qué tocaste? Toqué, la primera parte del programa era europea, toqué Brahms, toqué Renier, una compositora para arpa muy importante francesa, y el resto fue mexicano. Toqué algunas obras del disco, el Jarabe Nacional, Silvia, y también toqué un arreglo que tengo de La Llorona. Uy, qué maravilla. Sí. O sea que no te constriñes a un estilo de música. Vas música popular, música clásica, no tienes ninguna limitación. Sí, no, sobre todo últimamente estoy explorando más la música tradicional de México. ¿Por qué? Bueno, siempre me ha gustado y siempre la he querido tocar, siempre he querido aprender a tocar bien arpa jarocha. Toco un poco, pero no tanto. ¿Cuál sería la diferencia, perdón? Bueno, hay varias, son casi dos instrumentos completamente diferentes. ¿Siendo arpas? Sí, sí, esta que es el arpa de pedal, es el arpa de concierto. Es mucho más grande, tiene muchas más cuerdas. ¿Cuántas tiene? Esta tiene 47. ¿Y la otra? La otra creo que depende, pero tiene alrededor de 30, me parece. Y bueno, es mucho más pequeña, la tensión de las cuerdas es mucho más floja las cuerdas. ¿La técnica? También la manera, por lo mismo, de la tensión y la distancia entre cada cuerda, cambia mucho el cómo acercas los dedos. ¿Cuál es la distancia entre las cuerdas de un arpa jarocha y las cuerdas de un arpa de concierto? Bueno, la medida exacta no la sé, pero por ejemplo, si tú tienes esta distancia en un arpa de pedales, ha de ser algo así, en un arpa jarocha. Son mucho más juntas. ¿Cómo reaccionó el público en Zagreb con esa música? Pues creo que muy bien, les gustó mucho, porque además es algo muy diferente, ellos casi no tienen ese tipo de música. Pero habías estado antes en Croacia, ¿no? En Croacia no. Fue tu primer viaje. Ah, Croacia sí. Y Brasil, por cierto, ¿vas a ver los Juegos Olímpicos o no? Sí, yo creo que sí. ¿Cuál de todos los deportes que se van a presentar ahí te interesa más? Bueno, el fútbol, el nado sincronizado y natación, creo que siquiera lo que siempre ¿Haces sigo. alguno de esos deportes? Fútbol, sí. ¿Tienes un equipo? En México los Pumas. ¿Desde cuándo juegas fútbol? Uy, yo creo que desde que tenía 8 o 10 años, algo así. ¿Dejabas el arpa, te ibas por la pelota? Sí. ¿Por el balón? Sí. Todavía. ¿Cuál es tu posición? Defensa, centro. ¿Nunca has pensado en ser portero? Antes era portero. Es pero, bueno. Pero Es que igual por además- las manos. No, yo pienso en esto. El portero es el único hombre del equipo que está solo. Ujú. Digo, los otros están juntos de alguna manera. Él está completamente solo. No hay nadie que lo apoye. Está él y su deber de proteger el arco, ¿no? Ujú. Un solista debe sentirse, no sé, de una manera muy especial. Sí, es raro. Yo he tenido la fortuna de presentarme como solista en orquesta, música de cámara, y son experiencias muy diferentes. Pero también puedo decir que mucha gente prefiere ser solista en general, pero por ejemplo a mí en lo personal me gusta el trabajo en equipo de una orquesta. ¿Te gusta ser atrilista? Me encanta. Sí, lo he sido desde 2007 y siempre me ha gustado. No sé, debe ser una experiencia muy particular y muy emocionante verte metido en la música. Sí, bueno, Ser parte de, ajá. de una cantidad de voces que se conjugan y dan algo que es una maravilla. Sí, es algo raro. A veces me pongo a pensar en eso, que es como yo vería la música si no fuera músico. Sí. Y es difícil ¿Cómo de crees pensar. que la verías? Yo creo que como la veía antes de que descubriera que era mi vocación. El solo escucharla de vez en cuando y obviamente no estudiarla, ¿no? Como algo de alguna manera ajeno a mí. Al estudiarla, la desmenuzas. Sí, la interiorizas. Yo lo pondría más de esa manera. Lo desmenuzas para interiorizarlo y hacerlo más parte de ti y poder entenderlo. ¿Cómo se entiende una partitura? ¿Cómo se interioriza una partitura? ¿Cómo trabaja una persona tan joven como tú en una tarea tan difícil? Bueno, eso es algo muy complicado y creo que se puede hacer de muchas maneras. Y como muchos grandes músicos dicen, uno nunca acaba de aprender la música ni
ni de aprender una obra en su totalidad. Primero, obviamente, hay que aprender las notas, pero también llegar a entender la obra musicalmente. Y ahora sí que la parte científica del trabajo, ¿no? Entender la estructura, la armonía de la pieza. ¿Te refieres a la técnica? Sí, la técnica más, la teoría, diría yo, de estudiar una obra. Tú estudiaste armonía, composición y creo que también dirección orquestal. Estás sí, trabajando dirección ahora. orquestal estudio ahora también en la Universidad de Indiana un poco. Es algo que me interesa y estoy explorando. ¿Cómo concibes a un director de orquesta? ¿Cómo lo concibo? ¿Cómo lo ves? Bueno, pueden ser personalidades, porque hay directores que son grandes líderes. Y son espectaculares algunos. Sí, y otros que solo se paran enfrente a una orquesta y mueven las manos, ¿no? Sí. Hay de todo. Bueno, hay de todo como siempre, pero se notan las diferencias. Por supuesto. Pero ¿cómo lo concibes? ¿Como un capitán? ¿Como un...? Como un líder, diría yo. O idealmente debería ser un líder, no un jefe, pero alguien que te motiva. El hecho de querer o de estar estudiando dirección orquestal te hace ver de una manera diferente tus interpretaciones. Por supuesto, ¿Por qué? porque ves la música en general de una manera diferente. El director estudia las obras en su casa con la partitura y llega al ensayo y lo prueba por primera vez con la orquesta. El músico en general empieza a estudiar con el instrumento. Entonces es una perspectiva más teórica, más mental el del director al estudiar. Entonces, al yo explorar un poco ese lado, lo incorporo en el arpa y es un resultado diferente. ¿Cuántos años se toma terminar la carrera de dirección orquestal? Pues depende mucho. Hay directores que nunca estudiaron y son grandes, pero en general no existe la licenciatura de dirección en general en las escuelas de música del mundo. Lo que hay son posgrados, no maestrías y doctorados. ¿Por qué no hay dirección orquestal? En licenciatura, por lo que entiendo, es porque uno necesita una educación musical muy sólida antes de empezar a estudiar dirección. Entonces, es por eso que casi no lo ofrecen como una licenciatura. Quieren que los estudiantes de dirección ya lleguen muy bien preparados en cierto instrumento para después... ¿Cierto instrumento o varios instrumentos? Porque un director de orquesta tiene que vérselas con todos los instrumentos. Sí, no tienen que tocar tantos instrumentos, pero tienen sí que entenderlos, conocerlos. claro. Conocer sus dificultades y cómo ayudarlos, saber lo que pueden, qué no pueden hacer. ¿Has hecho ya algún experimento en tu escuela de dirigir un grupo, una orquesta? Sí, bueno, he tomado varias clases. Una de ellas era de dirección instrumental. Entonces, tuve muchas oportunidades de dirigir ensambles. Y el último año tomé dirección coral. Eso debe ser fantástico. Además, Sí. Estás trabajando con los mejores instrumentos musicales que son las voces. Exactamente. Sí, de hecho, esa clase la disfruté más. Debe ser también algo, no sé, curioso. A lo mejor te cambia la experiencia de tener una batuta en la mano. Sí, Cambia tu actitud hacia la música, hacia quien te rodea, no sé. es muy peculiar lo poco que he podido experimentar. Uno ya no se tiene que preocupar solo por la música, porque estás haciendo música con otras personas y no solo lo estás haciendo con ellas. De alguna manera ellas están dependiendo de ti o esperando tu guía, tu consejo. Entonces no solo uno tiene que conocer a la perfección lo que está haciendo para poder tener Hacer un corte. la autoridad o un corte. Cualquiera de los dos. Seguimos aquí en nuestro estudio de Canal 11 conversando como todos los viernes. Don Rubén Ortiz dice: felicitar a la señora Pacheco por su invitado, el joven maestro Padilla Holguín, que toca el arpa. Es magnífico y le agradezco que haya nombrado a mi hija Gabriela Ortiz, la compositora mexicana de piezas para arpa. María de Jesús Río Frío, señora María de Jesús, gracias por llamar. Felicito a Cristina Pacheco por su programa y también a Emanuel. Se ve que es un joven muy sencillo y toca como Los Ángeles. Silvia Ramírez, me gustaría que tocara más música con su arpa. Lo que pasa es que
tenemos una sorpresa para el final. Bueno, le va a encantar, yo estoy segura que le va a encantar. Víctor Rapaport, ¿qué relación tiene Manuel Padilla con Ángel García Crespo? Ahorita lo vamos a ver. Manuel Carvajal, felicito a la señora Pacheco por su invitado de hoy. Bueno, tengo muchas más llamadas, pero yo quiero que ustedes escuchen La Milonga, escrita por Alfredo Rolando Ortiz, justamente interpretada por nuestro invitado. De verdad, todos hubiéramos querido y sé que así es, porque estoy mirando sus expresiones, todos los que estamos trabajando aquí, bueno, más que trabajando, estar aquí contigo, realmente desearíamos seguir escuchándote, porque la interpretación además es una milonga maravillosa. Sí, es una pieza muy, muy linda. Además tiene cadencia, es muy sensual, es muy atractiva, es muy alegre, y es bailable. Sí, ¿Sabes por bailar? Supuesto. Poquito. Poquito. Hay más llamadas. Jaime Montoya, ¿en dónde estará a la venta el disco de Manuel? ¿Se puede decir tienda? Claro, sí, okay. Claro, todo. Está a la venta. A la venta, ya a la Está vista. a la vista en las tiendas. Sí.
En librerías Gandhi, librerías Educal y en Mix Up, entre otros. Bueno, pues ahí lo teníamos que encontrar. Josefina, quiero felicitar a Cristina Pacheco por presentarnos a este joven tan talentoso. Últimamente no vemos a los jóvenes talentosos. Hay tantos, de verdad, es sorprendente la cantidad de cantantes, bailarines, bueno, ya los hemos visto aquí, hay muchos que están en Berlín, en Londres, en todas partes del mundo, bailando, y cuando vienen aquí nos hacen favor de presentarse, aceptan nuestras invitaciones para llegar a este lugar. Y me parece que es muy importante tener el estímulo de ver que se puede hacer cosas. Si trabajas, puedes hacer cosas. De la noche a la mañana yo creo que no se puede hacer nada. Exactamente. A los 3 años te acercas a un arpa. Eso realmente me parece maravilloso. Cuéntanos cómo fue. Sí, bueno, a los 3 años yo y mi hermana estuvimos en esta escuela de música para niños que se llama Artene. Sí, maravillosa. Que está aquí en el centro de Coyoacán. Y bueno, ahí puedes empezar a los 3 años, no con un instrumento en específico, pero con muchos instrumentos de percusión. Es más como jugar ya con la música, empezar a entrar en el ambiente, ¿no? Pero ¿recuerdas cómo era la escuela? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo te ves? No, me acuerdo, era 3 años, es increíble. Era lo mejor de mi día. Era lo mejor de tu día, sí. Sí, y a los 6 años es cuando ya te asignaban un instrumento específico para empezar a aprenderlo. ¿Cómo era el aprendizaje a los 3 años? Era más eso, era más involucrarnos con la música, no era tanto clases de música, pero estar con los instrumentos y en medio podías tocarlos. Podías tocarlos, eso es, sí. Pero así, que te llamaba la atención y lo podías tocar físicamente. Sí, era más como interactuar con ellos, más que aprender con un libro de texto o algo. No, pues 3 años imposible. ¿Ibas al kinder? Sí. Sí, o sea, juntabas todo. ¿A qué horas tomabas la clase? En general son en las tardes las clases aquí, en esta escuela. A los 12 años decidiste dedicar tu vida al arpa de pedales. ¿Por qué? ¿Cómo? Pues, bueno, yo cursé todo lo que se podía cursar en Artene, que es hasta terminar la primaria. Y luego, como yo quería seguir todavía un poco con el arpa, entré a la Escuela Nacional de Música, ahora Facultad de Música. Excelente. Con el maestro Baltasar Juárez. Fantástico. ¿Que él estuvo en el taller de Carlos Chávez, no? No. Ese fue mi también muy querido maestro, que en paz descanse, Humberto Hernández Medrano. Excelente. Él estudió con el maestro Carlos Chávez, entre otros grandes músicos como Copland, Shostakovich. Y con él fue que aprendí muchísimo de armonía, contrapunto, también un poquito de la parte teórica de dirección orquestal. A él le debo mucho de quién soy. Con el maestro Baltasar, a él le debo mucho de quién soy como arpista. Y con él empecé en la ahora Facultad de Música a los 12 años. Y fue ya como hasta los 15 que me di cuenta que era algo que quería seguir haciendo en serio, que era mi vocación, y fue cuando empecé a estudiar de verdad. Has dedicado toda tu vida al arpa, a estudiar y a tocar. No has hecho ninguna otra cosa. No tienes otra actividad, no te interesa ninguna profesión, nada. Como profesión, no. Aunque realmente esto es más que una profesión. Sí, sí, para ponerlo de otra manera, algo que le quiere dedicar tanto tiempo de mi vida como lo es la música, no lo hay, realmente. Solo la música. ¿Cuántas horas al día dedicas a estudiar arpa? Pues depende mucho del día, porque a veces, sobre todo allá en Indiana, en la escuela, a veces uno tiene un día con 6 clases, 3 ensayos y un concierto y no te queda tiempo para estudiar tú solo, ¿no? Pero siempre trato de estudiar unas 3, 4 horas al día cuando puedo, ¿no? Hay veces que tengo todo el día libre y ahí me doy el lujo de empezar desde temprano y acabar en la noche. ¿Cuál fue, si creo que lo recordarás, tu primer concierto como atrilista? ¿Y cuál fue el primero como solista? Como atrilista, técnicamente una orquesta sinfónica, fue con la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de México. ¿Eras parte de ella? En 2007, sí. ¿También fuiste parte de la orquesta Carlos Chávez? Sí, de 2009 a 2013 fui la arpista de la orquesta. ¿A qué edad entraste a la Orquesta Sinfónica Infantil? Tenía 13 en ese entonces. Alguna 2007. vez intenté traer a la orquesta aquí y me dijeron no se puede porque están de viaje. Si hubieran venido seguramente habrías estado justamente entre los invitados. Esa experiencia te enseñó a convivir con otras personas y algo muy importante, a ponerte en contacto con el público y separarte del ambiente doméstico, que debe ser muy difícil para un niño tan pequeño, ¿no?
Sí, bueno, la OSIM, que se llama la Orquesta Infantil, fue una gran experiencia, porque no solo fue mi primera experiencia como un músico en una orquesta, de alguna manera hacer música con otras personas, sino también la oportunidad de conocer tantos músicos de mi edad, de todo el país, porque es una orquesta Es nacional. fantástico. Además, no es tan... Es bastante reciente, debe tener como unos 12 o 13 años, ¿no? Sí, creo que empezó en 2002, algo así. Si no, no tiene tanto tiempo. ¿En dónde fue tu primera presentación con la Orquesta Sinfónica Con la Infantil? orquesta fue en Querétaro, me parece que en Juriquilla, Querétaro. Y de ahí, esa primera vez que fui con ellos fue una gira de yo creo unos 8 o 10 conciertos. Con la Orquesta Carlos Chávez, ¿cómo te fue? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Qué es lo que te dio? Bueno, al pasar de la infantil Claro, a la la juvenil. Chávez, bueno, me ayudó mucho haber estado en la OSIM antes, pero sí fue una gran experiencia, sobre todo el repertorio que tocábamos, ya con la juvenil Carlos Chávez. ¿Qué repertorio? Bueno, ya obras más importantes del repertorio más universal, podríamos decir. Sí. Porque en la OSIM, en los años que estuve, lo que más tocamos era música mexicana, el guapango de Moncayo, el danzón de Márquez, sones de mariachi de Blas Galindo, lo Bueno, cual es un fue repertorio genial. fantástico. No, de No nos maravilla. podemos quejar, me hubiera encantado Sí. escucharte. Sí, en ese entonces yo estaba un poco harto. Creo que en un año toqué como 30 veces el guapango de Moncayo en la orquesta. Acabaste ya, Sí. ya lo soñabas. Ya de memoria. Sí. Y ahora creo que hace como 6, 7 años que no he tenido la oportunidad con ninguna orquesta de tocarlo. ¿Tienes buena Ya hasta lo memoria? extraño. ¿Todo lo que tocas lo tocas así, sin partitura? No, depende mucho qué es. Casi todo lo que toco de arpa sola lo toco de memoria. Creo que eso es mucho mejor, es más fácil dar una interpretación de calidad así, a menos que sea una obra muy moderna que sea prácticamente imposible de memorizar, ¿no? Ok, un corte. De verdad que no vamos a tener tiempo de leer todas las llamadas que le están llegando a Emanuel, pero voy a dar paso a algunas. Al final les vamos a entregar todos sus mensajes, no se preocupe. Clara Mesa dice, quiero felicitar a Cristina Pacheco por el gran reconocimiento al joven Emanuel Padilla. A él le mandamos un abrazo afectuoso por su gran talento. Rodrigo Lara, admiro mucho, pero sobre todo como persona, a Emanuel Padilla. Se ve que es una persona sencilla. Lo veo desde Estados Unidos. Le mando un abrazo a Cristina Pacheco. Muchas gracias. Amparo María Mendoza, quiero felicitar a Cristina Pacheco y si pueden decir la edad del invitado, 23 años, señor, es impresionante y maravilloso. Le falta lo mejor y a nosotros nos falta lo mejor por escuchar hoy. ¿Sabe qué vamos a oír? Me emociona y me encanta. Una versión compendiada del maravilloso danzón del maestro Márquez. Le hemos estado llamando a su casa para que encienda la tele si no la tiene encendida y se dé el gusto de oír este joven intérprete brillantísimo. Muchas gracias. Adelante.
que arrancarle, Manuel, una promesa, que cuando esté por la Ciudad de México nos avise con anticipación para poder invitarlo. De verdad, es un gusto escucharte y es un estímulo muy importante para los jóvenes que te están viendo. El señor Francisco Valencia, Emanuel es muy joven y me impresiona porque cuando toca cierra los ojos. Tiene las cuerdas bien ubicadas, lo admiro. Margarita Hernández, felicito a la señora Pacheco por su programa. Muchas felicidades, Emanuel Padilla, es un joven muy instruido, me encanta cómo toca el arpa. Berenice, quiero felicitar a Cristina Pacheco, tengo muchos años de verla, la admiro y la respeto. Muchas gracias, señora. Con su invitado es un programa maravilloso y de los que hacen falta en el país. Es increíble con este invitado. Bueno, todo esto te dicen. Ana Lilia dice, quiero agradecer el programa porque después de una semana tan pesada, y creo que para todos fue terriblemente difícil, creo que todos los capitalinos tenemos ya necesidad de algo así, un remanso de tranquilidad. Le digo que la música es un mar que lo lava todo, de verdad. El arreglo del danzón del maestro Márquez lo hiciste tú. Sí, este es un arreglo que yo hice. Bueno, justo lo que toqué ahorita fue una un compendio, sí. Sí, porque yo hice arreglo de principio a fin, tal cual, todas las notas. Entonces, ahorita lo toqué porque se me hace tiempo un poco más corto. Pero sí, también tuve la fortuna de trabajarlo un poco con el maestro Márquez. Es formidable. Además, él fue a verte tocar estuviste en una presentación de su concierto y él estaba entre el público al final, lo vi en un video. Sí, justo ahí fue cuando yo lo trabajé con él, fue en la gira de la Orquesta Juvenil de las Américas, que el campamento fue en República Dominicana. Entonces ahí estuvimos y el compositor en residencia era el maestro Márquez. Y pues yo aproveché que estaba él ahí y me revisó el arreglo, me dio algunos comentarios y hubo un concierto ahí pequeño en esos días y lo toqué y él pudo estar ahí. Formidable. Es un trabajo que te exige concentración, pero me imagino que también tienes que diversificarte un poco. ¿En qué? Para descansar un poquitito de la música. Sí, es algo muy, muy curioso, porque algunas personas creen que entre más estudies mejor, y no necesariamente, sí hay que estudiar y mucho, como, bueno, muchas personas han dicho eso. Pero que no te satures. Sí, que 98% de lo que haces es trabajo y 2% talento. Sí. Pero hay que saber cómo hacerlo, porque también hay que, ahora sí que vivir, ¿no? Hay que darse tiempo para descansar, para disfrutar otras cosas, para aprender de otras cosas. ¿Tocas otros instrumentos? Antes tocaba el saxofón, me gustaba mucho, pero desde que empecé a estudiar más el arpa lo tuve que dejar. Cuando uno quiere escribir, se nutre leyendo mucho. Me imagino que tú como músico oyes mucha música. ¿Qué escuchas? Escucho mucho música clásica, pero sobre todo en el último año he estado escuchando mucha música latinoamericana, tanto como música tradicional mexicana, como son jarocho, como boleros, Agustín Lara. Me gustan mucho los panchos, por ejemplo. ¡Formidable! Y también, ¿te las sabes? Algunas. ¿Y cantas bien o no? Uy, no. ¿Las rancheras? Tampoco. No canto bien nada. pero intento. Ajá. Y también me gusta mucho la trova. Silvio Rodríguez me mata. Maravilloso, maravilloso. Sí. ¿Sabes? Estaba pensando en toda esta explicación que nos das, que es muy bonito que una persona no diga, ay, no, yo música popular, qué horror. No, yo nada más música clásica. La buena música es buena música si está bien escrita, si está bien hecha, si te comunica una emoción. Sí, o sea, música es música. Y hay buena música tanto en la música de concierto, clásica, académica. Sí, hay conciertos horribles. Como, sí, hay cada verdad, cosa. Sí. También en la música popular, comercial, tradicional, hay cosas no tan buenas, en todos lados. Pero hay música de calidad en todos los géneros, en todos lados, en todo el mundo. Esa diversidad de sonidos te invita de alguna manera a resumirlos en una composición. ¿Te gustaría hacer? Siempre he pensado en componer y antes componía un poquito cualquier cosa, sobre todo cuando estaba en el taller del maestro Hernández Medrano. Sí. Pero nunca me he atrevido a componer algo en serio porque yo respeto mucho a los compositores, conozco varios, algunos muy amigos míos y no es algo fácil hacerlo bien. Debe ser muy difícil, ¿sabes qué? ¿Cómo puedo decir? Atrapar una idea musical y desarrollarla. Sí, no, y de nuevo no me acuerdo quién decía eso, pero a cualquiera se le ocurre una buena idea. Pero qué hacer con ella, eso es lo difícil. Y además, ¿cómo
hacerla florecer, Sí, cómo explotarla enriquecerla. al máximo de lo que pueda dar, ¿no? Si te vas en este momento de viaje, ¿qué discos, qué álbumes te vas a llevar en tu maleta? Bueno, siempre me llevaría la segunda sinfonía de Mahler, pase lo que pase. ¿Eres maleriano? Sí. Completamente. Uno de los éxitos de Agustín Lara. ¿Cuál? Algún el disco álbum sí. de éxitos de Agustín Lara. Y no sé qué más, pero si quieres. Ay, maravilloso, me parece fantástico. ¿Cuál es tu próximo viaje? Viaje. Esperemos que a Holanda en octubre. Todavía no está confirmado. Pero voy a estar en algunos estados de la República próximamente. Pero cuando vengas no dejes de decirme y por supuesto les digo a nuestros amigos que está a punto de terminar el programa, todas las llamadas son para nuestro amigo Irma de La Paz. Le agradezco muchísimo su mensaje, es de verdad enorme y no sabe lo orgullosa y lo feliz que me siento por sus palabras. De verdad, muchísimas gracias. Esta llamada sí la voy a guardar, es para mí. Sí. Muchas gracias. No, a ti. Y si puedo hacer una invitación rápida al Pues, público. Claro. Pasado mañana, domingo, Sí. a las 5 de la tarde voy a dar un recital ¿En la Casa de la Cultura Jesús Reyes Heroles, Fantástico. que está en Coyacán, el barrio Santa Catarina. Es una casa preciosa. Sí. A las 5 de la tarde. 5 de la tarde este domingo y es entrada libre. Ahí nos encontramos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Pues sí, por acompañarnos también. Ya saben, nos vemos el próximo viernes para seguir conversando. Hasta entonces. Gracias de verdad. Gracias a ti.